buenas tardes. Mi nombre es Zaida Torres, soy estudiante de Derecho Bachiller y le voy a dar una breve exposición sobre la Cátedra de Derecho Civil y Sucesiones. Las disposiciones testamentarias, según el artículo 895 del Código Civil, estas disponen que puede hacerse a título de institución, de heredero o de legado, bajo cualquiera otra denominación propia para manifestar la voluntad del testador. Las disposiciones testamentarias está el sujeto y están las cosas. Los sujetos son los herederos, el legatario, los acreedores, los deudores, y en las cosas tenemos los bienes muebles, los muebles inmuebles, las cosas corporales y las incorporales de acciones. Las modalidades que pueden afectar las disposiciones testamentarias en nuestro código. Las disposiciones testamentarias pueden ser puras o simples, o tener modalidades, la condición del plazo, término o la carga de modo. Las disposiciones testamentarias que contengan condición de sucesos pasado o presente desconocido, estas no caducan aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o del legatario, cuyos derechos se transmiten en sus respectivos herederos. Las nulidades de los testamentos. En las nulidades de los testamentos, la nulidad absoluta infringe una regla de orden público o de costumbre, y la nulidad relativa viola reglas que interesan a un particular. Cuando hablamos de un testamento nulo, este quiere decir que se ha escrito o que siendo escrito carece de las formalidades de la ley. También es nulo si el testador es incapaz. Ahora bien, con el legado de las disposiciones testamentarias, puedo decir que es el acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir muy concreta de sus bienes o de su derecho a otra persona o en una institución determinada. Las características de un legado es una disposición mortis a causa de carácter patrimonial. Esta tiene efecto una vez que fallece la persona que dispone. Otro legado es el testamento, es el objeto de siempre ha de ser dinero, un bien o un derecho sobre un bien. En los elementos de las nulidades, en los elementos del legado, especifica y que es propia de un testador. El legado de una cosa a un tercero, el legado de una cosa parcialmente ajena, el legado de una cosa propia o del legatario. ¿Cómo se puede revocar un testamento? Puedo decir que la revocación de un testamento es causa de una ineficacia del testamento proveniente de la voluntad del testador, el cual declara una nueva manifestación de voluntad enderezada a dejar sin efecto una manifestación de voluntad que le procede. Tenemos las condiciones de la revocación, o sea, existe una condición por la cualidad del heredero o del legatario. No se adquiere hasta que no se cumpla en este sentido. Así lo dice el artículo 903
13 del Código Civil, que este establece la disposición a título universal o particular. Puede hacerse bajo una condición. Las clases de la revocación expresan cuando el testador manifiesta de forma explicativa su voluntad de revocar. También es la voluntad tácita por el mero otorgamiento de un testamento posterior. Para poder revocar un testamento se debe tener una edad superior a los 16 años, por cuanto para hacer el testamento que se ha de revocar es necesario haber cumplido con la edad. En consecuencia, debemos concluir que de los hechos agregados por sí no se puede argumentar la calificación del acto de revocación, ya que en tal forma se vendría a falsear el método lógico de la indignación. ¿Cuáles son las condiciones para que se verifique en los patrimonios del heredero cujis? Las condiciones para verificar está la solicitud ante un juez de la apertura de la sucesión afectada por los acreedores de la herencia o del legatario, donde los acreedores de la herencia o legatarios no hayan aceptado al heredero por deudor, según el artículo 1051 del Código Civil venezolano. Presentar también la solicitud antes de que transcurran 4 meses contados a partir de la apertura de la sucesión. Esto lo argumenta, esto lo cita el artículo 1052 del Código Civil. Tenemos la diferencia entre la aceptación o el beneficio de un inventario. Se puede señalar que es por medio de la voluntad aceptar o renunciar al beneficio. Por otra parte, la separación de los patrimonios es derecho que le otorga la ley. En los patrimonios del cuji y del heredero es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y a los legatarios con una relación de los acreedores del heredero, de modo que pueda hacer efectivos sus créditos o los legados con el patrimonio del cujus. Tenemos los acreedores que pueden pedir la separación de la herencia. Muchísimas gracias, espero haya sido de un agrado esta corta exposición.